No vas a servir para nada con un hijo, dijo el director ejecutivo, mirando a Mariana como si fuera solo un obstáculo más en su camino. Aquella frase cruel no solo la rechazó, sino que la marcó profundamente, abriendo una herida que parecía imposible de sanar. Imagínate escuchar del propio hombre en quien confiabas que tu vida estaría condenada simplemente por estar embarazada. Pero la vida, de formas sorprendentes, estaba a punto de mostrarle que Mariana y su hijo tendrían fuerza, valentía y amor suficientes para cambiarlo todo. 4 años después, ese mismo hombre se encuentra con una escena que lo deja sin palabras. Mariana, con su hija en brazos, sonriendo y llena de vida, un reflejo de todo lo que él había despreciado. El impacto, la culpa y el arrepentimiento se mezclan, y una historia de dolor, resistencia y justicia se despliega frente a sus ojos. Tú vas a acompañar cada detalle de este camino, a entender cómo la determinación de una madre supera cualquier rechazo y cómo el destino da giros que nadie espera. Ricardo nunca fue conocido por su sensibilidad. En el punto más alto de su carrera, rodeado de lujos y poder en Ciudad de México, creía que la vida se medía en números y resultados, no en sentimientos ni vínculos. Cuando descubrió que Mariana estaba embarazada, su primera reacción no fue preocupación ni comprensión, sino una frialdad cortante que congeló el ambiente a su alrededor. «Serás inútil para cualquiera con un hijo», dijo él, con una sonrisa vacía, ignorando por completo el peso de sus palabras. Para Mariana, aquellas frases cayeron como piedras, cada sílaba martillando su corazón. Sintió el suelo desaparecer bajo sus pies, la confianza evaporarse y al mundo entero conspirar contra ella. Ricardo, sin darse cuenta, dejaba escapar una injusticia que cambiaría no solo la vida de Mariana, sino también la suya. Es fácil juzgar desde afuera, pero quien alguna vez fue rechazado de manera tan cruel entiende cómo el silencio posterior duele más que cualquier grito. Mariana, a pesar del golpe, sabía que tenía que respirar hondo y encontrar fuerzas para lo que venía. No era solo un rechazo personal, era una declaración de que tendría que luchar sola y, aún así, debía seguir adelante con dignidad. Esa herida inicial se convertiría en el combustible de una historia de resistencia, mostrando que hasta la más dura de los rechazos puede generar valentía y determinación. Y en ese mismo instante, sin saberlo, Ricardo plantaba las semillas de su propio arrepentimiento futuro. La vida, curiosamente, tiene formas de equilibrar lo que parecía perdido, y él todavía no lo veía. Incluso frente a la crueldad, Mariana sintió una claridad interna que la sorprendió. Se dio cuenta de que, a pesar de todo, su embarazo no era una sentencia de fracaso, sino una invitación a demostrar su fuerza. Caminar por la vida con una hija en camino exigiría no solo valentía, sino también estrategia y resiliencia. Cada paso que daba para entender su nuevo mundo parecía cargado de desafíos invisibles, pero también de pequeñas victorias que solo ella podía reconocer. El impacto del rechazo de Ricardo se mezclaba con la determinación de probarse a sí misma que podía ser mucho más de lo que él imaginaba. Las historias emocionantes muchas veces comienzan con una injusticia que parece insoportable, y Mariana estaba a punto de vivir justamente eso. Sabía que tendría que proteger a su bebé y a sí misma, aprender a confiar en su propio juicio y no depender de nadie que dudara de su valor. El rechazo cruel de Ricardo se transformaba poco a poco en un impulso silencioso, una chispa que encendería una llama capaz de iluminar hasta los caminos más oscuros. Así, en ese instante de dolor y sorpresa, Mariana empezó a trazar mentalmente su futuro, aunque todavía fuera imposible ver todos los detalles. Cada respiración profunda, cada decisión contenida, mostraba que no se dejaría vencer por palabras vacías. Y, mientras Ricardo se alejaba, convencido de que había tomado la decisión correcta, Mariana sintió una mezcla de rabia y claridad que definirían los próximos años de su vida. Entendió que la frialdad no podía apagar lo que crecía dentro de ella, una vida nueva, llena de potencial y promesa. Sola, sí, pero no derrotada, Mariana comenzó a planear cómo sobrevivir, cómo proteger a su bebé y cómo transformar el dolor del rechazo en fuerza. Era el inicio de un camino que exigiría valentía, persistencia y visión, cualidades que muchas historias reales muestran como esenciales para superar los obstáculos. Ese momento, aunque devastador, sembró en Mariana una determinación silenciosa que, con el tiempo, se volvería inquebrantable. Ricardo, por otro lado, quizá aún no entendía que el verdadero valor de una persona no está en su utilidad inmediata para los demás, sino en la fuerza y el amor que lleva consigo. Y así, la historia se encaminaba hacia el siguiente capítulo. Mariana enfrentando la desesperación y la soledad que vendrían con el embarazo, cargando no solo la vida que crecía dentro de ella, sino también la promesa de un futuro que nadie podría arrebatarle.
Tras el rechazo cruel de Ricardo, Mariana se vio sumida en un silencio profundo, donde el mundo parecía demasiado pesado para cargarlo sola. La soledad no era solo física, era emocional, como si cada mirada a su alrededor le recordara que no tenía con quién contar. Necesitaba ocultar el embarazo, no solo por vergüenza o miedo, sino para protegerse de juicios y críticas que podrían apagar la fuerza recién descubierta. Cada día traía el reto de equilibrar su trabajo, sus responsabilidades y el secreto que llevaba consigo. Un pequeño universo creciendo dentro de ella. Extrañaba tener apoyo, y la sensación de abandono era cortante, recordándole que, incluso en las historias más emocionantes, la vida exige un valor real. Sin embargo, a cada paso incierto, Mariana descubría reservas de fuerza que jamás imaginó poseer, aprendiendo que ser madre no es solo un papel, sino un acto de coraje y amor incondicional. Muchas historias de superación empiezan justamente en momentos así, con la certeza de que el mundo no ofrece ayuda, pero la determinación interna puede ser más poderosa que cualquier apoyo externo. Pasaban noches enteras en vela, pensando en el futuro y preguntándose si sería capaz de enfrentarlo todo sola. El miedo, aunque presente, no la paralizaba, solo la desafiaba a ser más fuerte, más astuta, más resiliente. Mariana sentía la responsabilidad de proteger a ese nuevo ser con todas las fuerzas de su corazón, aunque eso significara caminar por senderos desconocidos. Y mientras el mundo seguía indiferente a su dolor, ella aprendía a confiar en sí misma de una forma que pocos podrían comprender. Cada lágrima, cada suspiro de cansancio, construía un muro invisible de determinación que nadie podría derribar. La soledad, paradójicamente, empezaba a moldear a la mujer que, en el futuro, sería capaz de enfrentar cualquier injusticia. Mientras ocultaba su embarazo, Mariana se daba cuenta de lo difícil que era equilibrar el deseo de cuidarse y el de proteger al bebé que crecía dentro de ella. Tenía que trabajar más, ahorrar cada peso y, sobre todo, mantener viva la esperanza, incluso cuando la realidad parecía cruel y desoladora. Las horas se arrastraban, cada una más larga que la anterior. Pero Mariana no permitía que el cansancio la venciera. La vida mostraba su rostro duro, y ella aprendía, día tras día, que la fuerza no nace solo de la suerte, sino de la capacidad de persistir aún sin aplausos ni reconocimiento. Imaginaba cómo sería el futuro de su bebé, cómo podría asegurar que creciera con amor y seguridad incluso sin la presencia de Ricardo. Ese pensamiento se convirtió en un combustible silencioso, una llama que iluminaba el camino incluso en los días más oscuros. En medio de la soledad, Mariana empezaba a construir una rutina basada en disciplina, valor y pequeños actos de cuidado que reflejaban su amor incondicional. Cada comida sencilla, cada noche mal dormida, cada momento de dolor, era una prueba silenciosa de que la maternidad exigía más que sacrificio. Exigía entrega total. Recordaba historias de mujeres que habían superado la adversidad, encontrando inspiración en la idea de que era posible crear algo hermoso a partir del caos. Las historias reales de lucha resonaban en su mente, recordándole que la verdadera fuerza nace en los momentos más oscuros. Y así, aun con el corazón pesado y la mente llena de preocupaciones, Mariana continuaba, día tras día, aprendiendo a transformar la desesperación en resiliencia y la soledad en determinación. En el silencio de la noche, Mariana hablaba con el bebé que aún no conocía, contándole secretos, sueños y promesas de un futuro seguro y lleno de amor. Sentía una conexión inexplicable, casi mágica, que reforzaba su decisión de no depender de Ricardo ni de nadie más para asegurar la felicidad de su hija. Cada pequeño movimiento dentro de ella le recordaba que la vida seguía, que la esperanza aún florecía incluso cuando todo parecía perdido. Se permitía sentir miedo, tristeza y frustración, pero siempre transformaba esas emociones en motivación para actuar, para planear y para proteger. La soledad no la hacía débil. Al contrario, fortalecía cada fibra de su ser. Cada día era una prueba, cada obstáculo una invitación a crecer, y cada lágrima derramada una semilla de amor y valentía. Mariana entendía que crear una vida desde cero, con amor y seguridad, requería más que voluntad. Requería disciplina, coraje y fe en su propio instinto. Y mientras Ricardo seguía con su vida, ajena a la tormenta que había dejado atrás, Mariana descubría que la verdadera fuerza de una mujer no se mide por lo que recibe, sino por lo que es capaz de construir sola. La desesperación, en lugar de paralizarla, se convertía en combustible para crear un vínculo irrompible con su hija aún por nacer, preparándola para enfrentar cualquier reto que el mundo pudiera poner en su camino. Durante el embarazo, Mariana descubrió rápidamente que la vida no le daría ninguna tregua. Cada mañana comenzaba temprano, con el cuerpo cansado y la mente cargada de preocupaciones,
Pero seguía firme, consciente de que cada esfuerzo valía la pena por el bebé que crecía dentro de ella. Trabajar largas horas en empleos agotadores era más que una necesidad económica. Era una manera de demostrarse a sí misma que podía enfrentar cualquier adversidad sin depender de nadie. Aprendía a ahorrar cada peso, a cortar gastos innecesarios y a priorizar el bienestar del bebé por encima de cualquier comodidad personal. Muchas veces sentía dolores físicos y emocionales, pero encontraba fuerza en la visión de un futuro en el que su hijo o hija tendría una vida segura y llena de amor. Cada pequeña conquista diaria, cada peso guardado, era como un ladrillo en la construcción de un futuro sólido, una promesa silenciosa de que jamás se rendiría. Historias emocionantes suelen comenzar así, en sacrificios invisibles que nadie percibe, pero que moldean carácter y determinación. Mariana entendía que el camino sería arduo, pero también sabía que, al enfrentar la adversidad, se volvía más fuerte y más capaz de superar cualquier injusticia. El cansancio era constante, pero la motivación de proteger y garantizar una vida digna para su hijo era aún mayor. Aprendía, cada día, que la supervivencia no es solo física, es emocional, mental y espiritual. Y, mientras corría entre trabajos, cuentas y preocupaciones, la llama de la esperanza permanecía encendida, recordándole que cada esfuerzo tenía un propósito. Mariana enfrentaba dobles jornadas, equilibrando tareas del hogar, compromisos profesionales y consultas médicas, siempre con el bebé en mente. Cada día representaba un desafío mayor que el anterior, pero su determinación era inquebrantable. Conocía la dureza del mundo, sabía que nadie aparecería para aliviar su carga, y por eso mismo transformaba cada dificultad en aprendizaje y estrategia. La sensación de aislamiento era constante, pero no permitía que el miedo la dominara. Al contrario, lo usaba como una señal para mantenerse alerta y persistente. Historias reales de superación enseñan que la fuerza surge exactamente cuando todo parece perdido, y Mariana lo estaba viviendo en carne propia. Cada comida sencilla, cada hora extra de trabajo, cada pequeña victoria cotidiana era una prueba silenciosa de que el amor de madre es capaz de transformar cualquier adversidad en propósito. Pensaba frecuentemente en el futuro, imaginando los pasos que tomaría para garantizar educación, salud y felicidad a su hijo, sin jamás depender de la ayuda de quien la había rechazado. El camino era solitario, pero también estaba lleno de pequeñas alegrías que solo ella y su bebé compartían, fortaleciendo un vínculo que nadie podría romper. Mariana entendía que la verdadera lucha no estaba únicamente en el trabajo duro, sino en la capacidad de mantener el corazón y la mente enfocados en lo que realmente importaba. Y así, cada día de agotamiento y esfuerzo se convertía en un paso silencioso hacia una vida de seguridad y amor incondicional para su hijo. Aun en medio de tantas dificultades, Mariana encontraba momentos de esperanza y alegría que iluminaban los días más oscuros. Una sonrisa del bebé, un movimiento inesperado, una pequeña conquista financiera eran recordatorios constantes de que su lucha tenía sentido. Aprendía a valorar lo que realmente importaba, desarrollando una resiliencia y paciencia que pocos conocen antes de enfrentar situaciones extremas. Cada obstáculo superado, cada hora extenuante de trabajo, fortalecía no solo su cuerpo, sino también su mente y su espíritu. Mariana entendía que la vida no siempre es justa y que la injusticia muchas veces aparece de manera inesperada, pero transformaba eso en motivación para seguir adelante. La planificación se convertía en su arma más poderosa. Cada decisión era calculada para maximizar la seguridad y el confort de su bebé. Se inspiraba en historias emocionantes de mujeres que, como ella, enfrentaron enormes desafíos y lograron criar hijos con amor y dignidad. La persistencia de Mariana no era solo supervivencia. Era un acto de amor incondicional, una prueba de que la determinación y el coraje pueden vencer cualquier adversidad. Mientras los días pasaban, aprendía que, por más solitario que fuera el camino, la recompensa llegaría en forma de seguridad, cariño y la certeza de que estaba cumpliendo su papel como madre. Y, en ese esfuerzo constante, Mariana preparaba silenciosamente el terreno para el momento en que finalmente podría conocer y abrazar la vida que llevaba dentro de sí. El día del ultrasonido llegó como una mezcla de ansiedad y esperanza, y Mariana entró a la clínica con el corazón acelerado, sintiendo cada paso como un pequeño triunfo contra el mundo que la había rechazado. Al recostarse en la camilla, rodeada por el sonido frío de los equipos, el aire se sentía pesado, pero lleno de expectativa. Entonces, el sonido que lo cambió todo llenó la sala. El latido del corazón del bebé, firme y constante, como un tambor marcando el inicio de una nueva vida. En ese instante, Mariana sintió algo profundo, una conexión instantánea que ninguna palabra podía describir. Era como si todos los miedos,
todos los dolores y toda la soledad se suavizaran con ese pequeño sonido que proclamaba vida. Historias emocionantes comienzan así, con pequeños milagros que nos recuerdan el valor de la esperanza. Tomó la mano del técnico, no por necesidad, sino como un gesto de gratitud silenciosa hacia la vida que crecía dentro de ella. Cada latido parecía decir, «Estoy aquí y juntos lo lograremos». Mariana sintió una oleada de amor incondicional crecer en su pecho, fortaleciendo la promesa que había hecho: proteger y amar esa vida a cualquier costo. Aquel momento no se trataba solo de confirmar que estaba embarazada. Era la certeza de que había luz incluso en los días más oscuros, y de que la determinación de una madre es capaz de mover montañas. Comenzó a imaginar el futuro, las pequeñas manos, los primeros pasos, la sonrisa que transformaría su vida. El miedo al rechazo y a la soledad seguía allí, pero el latido constante del corazón del bebé le recordaba que nada sería más fuerte que el amor que ahora latía dentro de ella. Y mientras la imagen del ultrasonido aparecía en la pantalla, Mariana sintió una claridad silenciosa. Ya no estaba sola, y esa vida tenía el poder de cambiarlo todo. La sensación de esperanza se apoderó de Mariana de una manera que jamás había esperado. Cada movimiento del bebé en la pantalla, cada sonido que marcaba su presencia, reforzaba la idea de que la vida, por más cruel que fuera a veces, aún podía sorprender con pequeñas victorias. Empezó a visualizar cada detalle: la infancia, los juguetes, las risas e incluso los desafíos que enfrentarían juntas, con la certeza de que el amor sería siempre el ancla que las mantendría firmes. Historias reales de superación muestran que momentos como ese son puntos de inflexión, donde la fe en el futuro se fortalece incluso frente a las mayores dificultades. Mariana sabía que Ricardo jamás entendería la profundidad de ese vínculo, y quizá nunca percibiría la importancia de aquel latido que simbolizaba resistencia y valentía. Sintió una mezcla de emoción y responsabilidad, comprendiendo que cada decisión suya, a partir de ese instante, sería para garantizar seguridad y felicidad a ese ser que aún no había nacido. Cada latido parecía susurrar que el mundo podía ser injusto, pero que ellas, juntas, serían más fuertes que cualquier adversidad. Mariana respiró hondo, absorbiendo la magnitud de ese momento, consciente de que aquella conexión recién descubierta sería la fuerza que la impulsaría en los próximos años de su vida. El miedo, que antes parecía insoportable, ahora se mezclaba con esperanza, creando un equilibrio delicado entre cautela y coraje. Y mientras la máquina registraba cada detalle, Mariana comprendió que la verdadera fuerza estaba en el amor silencioso y constante que latía dentro de ella. Y allí, en aquel consultorio silencioso, Mariana se permitió soñar. Imaginó al niño crecer, aprender a caminar, pronunciar sus primeras palabras y sonreírle al mundo con unos ojos que, quizá algún día, reflejarían los de Ricardo. Cada segundo del ultrasonido fortalecía la certeza de que proteger y amar esa vida sería la misión más importante y gratificante que jamás enfrentaría. Las historias más emocionantes muchas veces se esconden en momentos simples como ese, donde la esperanza surge con fuerza renovada y nos recuerda que, a pesar de todas las injusticias, todavía hay belleza y propósito. Se sintió invencible, no por tener recursos o poder, sino por llevar dentro de sí una vida que la necesitaba y que le daba sentido. Cada latido reforzaba la promesa silenciosa de no rendirse, de enfrentar cualquier obstáculo, de construir un futuro seguro y lleno de amor. Mariana comprendió que ese instante, aunque breve, sería recordado por siempre como el momento en que todo empezó a tener sentido, cuando la esperanza venció al miedo. Y al salir de la clínica, con la imagen del ultrasonido en sus manos, sintió que el camino sería desafiante, pero que ahora llevaba consigo una fuerza capaz de transformar cada obstáculo en aprendizaje y crecimiento. El día del nacimiento llegó como una tormenta de emociones y expectativas. Mariana, sola, caminó por el pasillo del hospital sintiendo cada paso como una prueba de su valentía. Cada contracción le recordaba la lucha que había librado en los últimos meses, la soledad que soportó y la determinación silenciosa que la mantuvo firme. Cuando escuchó el primer llanto de Sofía, sintió una oleada de alivio y amor incondicional que ningún cansancio podría borrar. Allí estaba su hija, con unos ojos claros que recordaban a Ricardo, pero con un brillo propio que irradiaba vida y esperanza. Mariana sostuvo a Sofía en sus brazos, sintiendo el peso y la ternura de una vida que había protegido con uñas y dientes. Cada lágrima que corría por su rostro era una mezcla de agotamiento, gratitud y una alegría profunda que solo una madre puede comprender. Las historias más conmovedoras suelen concentrarse en momentos como ese, donde el dolor se transforma en triunfo y cada sacrificio revela su verdadero valor. El amor instantáneo que sintió no era solo por la niña, sino por la promesa cumplida de protegerla y cuidarla,
sin importar la adversidad. La sensación de responsabilidad era inmensa, pero también liberadora. Mariana entendió que finalmente podía respirar, sabiendo que había dado a la vida algo precioso y eterno. Imaginaba los primeros pasos, las risas, los abrazos y cada descubrimiento que compartirían juntas. El mundo exterior aún podía ser cruel e injusto, pero dentro de aquella habitación, el amor lo superaba todo. Cada detalle, cada movimiento de Sofía, reforzaba la fuerza de Mariana y su capacidad de enfrentar cualquier desafío que surgiera. Y mientras miraba a su hija, supo que esa vida era su mayor conquista, la prueba viva de su coraje y resiliencia. En los días siguientes, Mariana descubrió que la maternidad traía consigo desafíos inesperados, incluso después del nacimiento. Cada madrugada estaba llena de llantos, preocupaciones y decisiones que ponían a prueba su paciencia y su fuerza. Pero con cada sonrisa de Sofía, comprendía que todo el esfuerzo había valido la pena. Las historias reales nos muestran que criar a un hijo exige más que amor. Exige disciplina, persistencia y la capacidad de transformar obstáculos en oportunidades de crecimiento. Mariana aprendió rápidamente a identificar cada necesidad de Sofía, desde el confort físico hasta la seguridad emocional, construyendo un vínculo inquebrantable. Cada día era un aprendizaje, una construcción silenciosa de confianza y protección. Empezó a comprender que, a pesar de la ausencia de Ricardo, podía ofrecerle a su hija todo lo que necesitaba para crecer feliz y segura. El amor que sentía era un escudo contra cualquier adversidad, una fuerza que la motivaba a superar noches sin dormir, preocupaciones económicas y el miedo constante de no ser suficiente. Mariana descubrió que la vida de una madre está hecha de pequeños milagros diarios, y que cada gesto de cuidado se transformaba en una demostración de amor eterno. Sofía, con su mirada curiosa y expresiva, hacía que cada esfuerzo fuera gratificante y cada desafío soportable. Y así, Mariana comprendió que el verdadero poder no estaba en la aprobación de los demás, sino en la capacidad de amar, proteger y crear algo precioso, incluso en las circunstancias más difíciles. A medida que los días se transformaban en semanas, Mariana sentía un orgullo silencioso crecer junto con Sofía. Cada logro de su hija, desde levantar la cabecita hasta sonreírle por primera vez, era una victoria compartida, un recordatorio de que todos los sacrificios habían valido la pena. Comenzaba a soñar con el futuro, imaginando su educación, sus juegos y los momentos de descubrimiento que fortalecerían aún más el vínculo entre madre e hija. Las historias más conmovedoras muchas veces inician con rechazo y dolor, pero alcanzan su punto más alto en el amor, la superación y la conexión verdadera, y Mariana estaba viviendo exactamente eso. Cada noche en vela, cada lágrima derramada y cada decisión difícil moldeaban no solo la vida de Sofía, sino también la de Mariana, transformándola en una mujer más fuerte, segura y resiliente. La presencia constante de su hija era un recordatorio de que el valor da frutos, y que la determinación de proteger y amar a una nueva vida supera cualquier adversidad. El nacimiento de Sofía no había sido solo el final de una espera. Era el inicio de una nueva jornada, llena de desafíos, aprendizajes y momentos inolvidables. Mariana sintió, en ese instante, que podía enfrentar cualquier injusticia del mundo, porque ahora llevaba consigo una vida que dependía de su fuerza y de su amor. Y mientras observaba a Sofía dormir plácidamente en sus brazos, supo que cada paso futuro estaría guiado por esa conexión indestructible, preparándola para enfrentar todo lo que viniera por delante. En los 4 años siguientes, Ricardo construyó un imperio de éxito y riqueza que muchos envidiarían. Cada decisión en los negocios parecía calculada, cada inversión estratégicamente planeada, y su vida, a simple vista, brillaba con el reflejo del poder y la fortuna. Sin embargo, detrás de las paredes lujosas de su oficina en la Ciudad de México y de las sonrisas convenientes, había un vacío silencioso que nada podía llenar. El recuerdo de Mariana y de la hija que había rechazado persistía en su mente como una sombra imposible de ignorar. Comenzaba a darse cuenta, aunque a regañadientes, de que la vida no se mide solo en logros materiales. El vacío emocional que sentía era prueba de ello. Las historias de la vida real demuestran que el éxito sin amor es apenas un escenario vacío, y Ricardo lo estaba viviendo en carne propia. Cada junta de negocios, cada reconocimiento público, se sentía incompleto, pues le faltaba algo que ningún dinero podía comprar. A menudo se sorprendía imaginando la vida de Mariana, preguntándose si había sido justo, si la frialdad con que actuó no había causado daños irreparables. La culpa, silenciosa pero persistente, comenzaba a corroer su orgullo y su falso sentido de invencibilidad. Echaba de menos el calor humano, el vínculo que podría haber construido con su propia hija, y esas reflexiones llegaban como recuerdos incómodos en los momentos más inesperados.
Ricardo empezaba a comprender que lo que rechazó no era solo una situación pasajera, sino un lazo de amor que, de haberlo cuidado, habría transformado profundamente su vida. El vacío emocional se volvía cada vez más evidente y la realidad le mostraba que no todo imperio es capaz de compensar la falta de una conexión verdadera. Finalmente, comenzaba a entender, de manera dolorosa, que la vida tiene sus propias formas de mostrar el valor de lo despreciado. A pesar de todo el lujo y el aparente control, Ricardo se veía cada vez más aislado emocionalmente. Amigos y aliados iban y venían, pero nadie lograba llenar el hueco dejado por la ausencia de Mariana y de la hija que había ignorado. Notaba, con creciente claridad, cómo el arrepentimiento podía pesar más que cualquier responsabilidad profesional. Cada victoria en los negocios se volvía frágil, pues el recuerdo de no haber estado presente en la vida de Sofía y de haber descuidado a Mariana era constante e incómodo. Las historias conmovedoras suelen revelar que el vacío interno no se cura con riqueza. Ricardo estaba aprendiendo esa lección de la forma más dura. Comenzaba a notar el valor de cosas pequeñas que nunca había apreciado: la risa genuina, los abrazos sinceros y la sensación de pertenecer a una familia. Y mientras levantaba su imperio financiero, cada día estaba acompañado por un fantasma silencioso de oportunidades perdidas. Se sorprendía en cafés y parques, imaginando momentos que jamás tendría, reflexionando sobre la injusticia de sus propias decisiones y sobre lo que pudo haber sido. La frialdad y el egoísmo que un día definieron sus actos empezaban a mostrar el verdadero costo de sus elecciones. Ricardo, por primera vez, entendía que el verdadero éxito no se mide en cifras, sino en los lazos humanos que enriquecen el alma. Se encontraba solo, rodeado de conquistas superficiales, comprendiendo que la ausencia de Mariana y de su hija había creado un vacío que nada podía llenar. Y en ese vacío creciente, algo comenzaba a moverse, presagiando cambios que aún no lograba comprender del todo. En medio de toda la riqueza acumulada, Ricardo empezó a cuestionarse sobre su propia vida y sus decisiones. Cada acción tomada sin considerar los sentimientos de Mariana ahora parecía un peso que lo arrastraba silenciosamente hacia abajo. Revivía mentalmente los momentos de rechazo, imaginando el impacto de sus palabras y acciones en la vida de la mujer que alguna vez amó. La vida real enseña que el arrepentimiento no es solo una emoción, es un aprendizaje, y Ricardo estaba absorbiendo esa lección de manera dolorosa. El vacío que sentía comenzó a transformarse en una necesidad silenciosa de reconectar con lo que realmente importaba, aunque aún no sabía cómo hacerlo. Cada victoria material parecía insignificante comparada con la alegría y la conexión que podría tener con su hija. El éxito, por más impresionante que fuera, no llenaba el espacio dejado por el amor no vivido, los recuerdos ignorados y la ausencia de responsabilidad afectiva. Ricardo empezaba a comprender que la vida cobra su precio, y que la injusticia cometida contra Mariana y Sofía no sería fácilmente olvidada. Él, que siempre había controlado resultados y personas, se daba cuenta de que no tenía poder sobre el tiempo perdido y de que algunas oportunidades nunca regresarían. El vacío interior se transformaba en un guía silencioso, empujándolo a reflexionar, quizás a buscar una manera de reparar lo perdido. Y aunque aún no lo percibía del todo, el camino para reconectarse con Mariana y Sofía ya comenzaba a dibujarse en su mente, preparando el terreno para el próximo capítulo de su vida. Mariana se dedicó enteramente a Sofía, creando un hogar donde el amor y la seguridad eran prioridades absolutas. Cada gesto, desde alimentarla hasta consolarla en los momentos de llanto, lo hacía con una atención silenciosa pero poderosa, que mostraba profundidad de su cuidado. Enfrentaba retos económicos, noches sin dormir y situaciones inesperadas, pero nunca permitió que esas dificultades quebraran la confianza que tenía en sí misma. Cada logro de Sofía, ya fuera aprender a caminar o a hablar, se celebraba como una victoria compartida, reforzando el lazo inquebrantable entre madre e hija. Las historias más conmovedoras muestran que la verdadera fuerza nace de la adversidad, y Mariana se convertía, día tras día, en un ejemplo vivo de esa verdad. Sabía que la vida podía ser injusta y que surgirían obstáculos, pero también comprendía que la determinación y el amor incondicional superan cualquier dificultad. Mariana creó una rutina sólida, combinando disciplina, afecto y aprendizaje, preparando a Sofía para enfrentar el mundo con confianza y valentía. Cada momento de juego, cada conversación, cada abrazo era una lección silenciosa de resiliencia y valores. Se convertía no solo en madre, sino también en guía y amiga, orientando a su hija con paciencia y sabiduría. La independencia de Mariana crecía junto con el desarrollo de Sofía, mostrando que, aun en soledad, era posible construir una vida plena y con propósito. La adversidad, aunque presente, se transformaba en motivación y aprendizaje.
Y mientras veía a Sofía crecer, comprendía que había formado no solo a una niña feliz, sino también a una futura mujer valiente, lista para enfrentar lo que viniera. A medida que Sofía crecía, el vínculo entre madre e hija se hacía más profundo y resiliente. Mariana enseñaba valores importantes, no con palabras al aire, sino con acciones, demostrando que la integridad y el amor siempre triunfan sobre la injusticia. Cada reto social, desde la falta de recursos hasta las miradas juzgonas, lo enfrentaba con firmeza y creatividad, demostrando que los obstáculos no definen el destino de nadie. La vida real muestra que madres determinadas pueden criar hijos extraordinarios incluso en circunstancias adversas, y Mariana lo vivía intensamente. Enseñaba a Sofía a valorar los pequeños logros, a respetar a los demás y a confiar en sí misma, aun cuando el mundo alrededor parecía desafiante. Cada paso que Sofía daba, cada risa compartida, reforzaba la certeza de Mariana de que el amor verdadero es la base de toda realización. Mariana también aprendía de su hija, descubriendo que la maternidad no es solo protección, sino también crecimiento mutuo, donde cada momento juntas moldea carácter y emociones. La vida cotidiana, llena de pequeñas victorias y desafíos, se convertía en una escuela silenciosa de coraje, resiliencia y confianza. Sabía que el camino no sería fácil, pero la seguridad emocional que construía para Sofía no tenía precio. Las historias más inspiradoras tienen en el amor y en la entrega los elementos que transforman vidas, y Mariana era ejemplo de ello. Cada gesto de cuidado, cada sonrisa, cada consejo transmitía más de lo que las palabras podían expresar. La determinación de Mariana se veía en cada detalle, desde la rutina organizada hasta el aliento constante al crecimiento de su hija. Y mientras levantaba esa base sólida, preparaba a Sofía para un futuro en el que amor y fuerza se combinarían para superar cualquier reto. El fortalecimiento de la relación entre Mariana y Sofía no se limitaba al amor cotidiano. Era un proceso de construcción de confianza y seguridad que se convertiría en la base de toda la vida de la niña. Cada obstáculo superado, cada dificultad económica o social, se transformaba en aprendizaje y oportunidad de crecimiento. Mariana mostraba que la vida, por más injusta que parezca, puede enfrentarse con valentía e inteligencia, convirtiendo los retos en lecciones duraderas. Cultivaba momentos de ternura, diálogo y apoyo, sabiendo que la fortaleza de una niña nace de un entorno seguro y amoroso. La vida real demuestra que el vínculo materno, cuando se alimenta con dedicación y cariño, se vuelve una fuente inagotable de fuerza e inspiración. Mariana enseñaba a Sofía a valorar su propio camino, a enfrentar el mundo con confianza y a entender que la adversidad no define el valor personal. Cada risa compartida, cada conversación sobre sueños o miedos, construía una base sólida de confianza mutua. La rutina incluía disciplina, pero siempre con paciencia y explicaciones, convirtiendo cada regla en una lección de vida. Sofía aprendía, silenciosamente, que amor y responsabilidad van de la mano. Mariana se transformaba en un ejemplo vivo de resiliencia, demostrando que incluso sola se puede crear un entorno seguro, feliz y lleno de esperanza. Las historias más conmovedoras suelen iniciar con dolor, pero florecen en la entrega y el valor de quien no se rinde. Y mientras Sofía crecía rodeada de amor, Mariana comprendía que cada esfuerzo, cada reto superado, estaba construyendo no solo el presente, sino también el futuro de su hija, preparándola para enfrentar el mundo con confianza y fortaleza. Era una tarde común en el parque, con el sol iluminando el pasto y las risas de los niños llenando el aire, cuando Ricardo apareció sin imaginar que su pasado volvería a tocar a su puerta. Caminaba distraído, repasando mentalmente reportes y estrategias, cuando algo llamó su atención. Mariana, sonriendo, mientras sostenía de la mano a una niña de cabello castaño claro y ojos azules que reflejaban tanto de él como de su propia madre. Un escalofrío recorrió su cuerpo, una mezcla de culpa, sorpresa e incredulidad. La realidad se impuso frente a sus ojos. La hija que había rechazado era real. Estaba viva, y ahí mismo, despreocupada y llena de vida, en los brazos de la mujer a quien un día despreció. Las historias más impactantes suelen comenzar con momentos así, donde lo inesperado nos obliga a confrontar nuestras decisiones y sentimientos. Ricardo sintió el peso de todos los años perdidos, y por primera vez comprendió que ni el poder ni la riqueza podían sustituir lo que había ignorado. Observaba en silencio, incapaz de apartar la mirada, sintiendo como la culpa crecía como una sombra. La risa de Sofía, la seguridad con la que Mariana caminaba y el vínculo visible entre madre e hija eran recordatorios dolorosos de su propia falla. Comprendió que la injusticia que había cometido tenía consecuencias palpables, y que la vida de Mariana y de la niña había seguido adelante sin él. Cada detalle,
Cada gesto, cada sonrisa era una señal de lo mucho que había perdido. Ricardo sentía una mezcla de deseo de reconectarse y miedo a ser rechazado de nuevo, y esa tensión lo dejaba inquieto. Sabía que debía actuar, pero también que cualquier paso en falso podía alejarlas aún más. La vida, en silencio, le ofrecía una oportunidad de redención, y el parque, con su rutina tranquila, se convirtió en el escenario de ese reencuentro inesperado. Mariana, por su parte, notó la presencia de Ricardo antes incluso de que él se acercara. Sintió un frío en la espalda, una mezcla de recuerdos dolorosos y una curiosidad cautelosa. Ver a aquel hombre que un día le causó tanta herida, ahora detenido a unos metros observando a su hija, despertaba emociones complejas. Reconocía en él la mirada familiar, pero también la sombra del pasado que jamás podría olvidar. La vida real enseña que encuentros inesperados remueven sentimientos guardados durante años, revelando vulnerabilidades y miedos escondidos. Mariana respiró hondo, manteniendo una postura firme, consciente de que cualquier decisión en ese instante influiría no solo en su vida, sino en la de Sofía. Sintió una mezcla de enojo, protección y empatía, comprendiendo que lo que tenía frente a sí no era solo un recuerdo. Era la oportunidad de evaluar si Ricardo merecía un lugar en ese nuevo capítulo de sus vidas. El lazo entre madre e hija era visible, y cualquier intento de acercamiento tendría que respetar esa realidad. Mariana sabía que debía marcar límites claros, pues la presencia de él, aunque inesperada, no alteraría su misión principal: proteger y educar a Sofía con amor y seguridad. Ricardo, a su vez, percibía la distancia emocional que ella mantenía, y eso aumentaba su ansiedad y su deseo de mostrar arrepentimiento. Cada movimiento en aquel parque parecía cargado de significado, como si el tiempo se hubiese detenido para permitir que emociones y decisiones fueran evaluadas con cuidado. Mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, un silencio tenso y lleno de expectativas envolvía el reencuentro. La vida, de manera silenciosa y sorprendente, le comenzaba a ofrecer a Ricardo la oportunidad de reconectarse, pero todo dependería de sus próximas acciones. La mirada de Ricardo se fijó en Sofía, y algo dentro de él despertó una mezcla de amor, arrepentimiento y un deseo profundo de proteger aquello que había rechazado años atrás. Observaba cada gesto de la niña, cada sonrisa inocente, y sentía la fuerza silenciosa de Mariana, que aún sola mantenía todo bajo control. Las historias más conmovedoras muestran que el reencuentro con el pasado es una oportunidad de aprendizaje y transformación, y Ricardo estaba frente a una de esas posibilidades. Comprendió que no bastaban palabras ni promesas. Hacían falta acciones, paciencia y respeto a los límites que Mariana había establecido. Sofía, ajena a la complejidad de la situación, jugaba y reía con una confianza luminosa, reflejo del amor recibido de su madre. Ricardo sintió un nudo en la garganta, consciente de que ni la riqueza ni el poder podían sustituir el lazo que nunca construyó. Cada detalle del parque, cada gesto entre ellas, era una lección silenciosa sobre responsabilidad, amor y el verdadero significado de familia. Sabía que no podía borrar el pasado, pero deseaba con desesperación construir algo para el futuro. Mariana, firme, lo observaba, evaluando si había sinceridad en su mirada y propósito en sus gestos. La tensión flotaba en el aire, mientras la vida creaba un puente frágil entre el arrepentimiento y la posibilidad de reconexión. Ricardo entendía que ese instante era decisivo, y que cualquier paso en falso podría cerrar para siempre puertas que apenas se entreabrían. La justicia silenciosa de la vida se hacía presente. Las decisiones tienen consecuencias, y la redención exige humildad y valentía. En ese reencuentro inesperado, comenzaba a dibujarse el nuevo capítulo de sus vidas, cargado de emoción, culpa y esperanza. Tras aquel encuentro en el parque, Ricardo no lograba sacar de su mente a Mariana y Sofía. Entendió que palabras vacías ni gestos superficiales serían suficientes. Debía reconstruir la confianza que había destruido años atrás. Cada acción, desde ese momento, debía ser medida, sincera y consciente. Empezó a acercarse con cuidado, ofreciendo apoyo discreto e interés genuino por la vida de ambas, sin invadir ni imponer su presencia. Las historias reales de reconciliación muestran que la paciencia y la constancia son esenciales para sanar lazos rotos, y Ricardo comenzaba a comprenderlo de verdad. Sabía que el perdón no sería instantáneo y que cualquier intento de acercamiento debía respetar los límites de Mariana. Cada gesto, desde pequeñas ayudas cotidianas hasta conversaciones honestas, era una muestra de su compromiso con el cambio. El arrepentimiento profundo ahora se transformaba en acción humilde y determinada. Mariana, por su parte,
Mantenía la cautela, observando cada movimiento y evaluando si la presencia de Ricardo era auténtica o un intento egoísta de redención. A cada paso, recordaba las palabras frías y las heridas del pasado, y eso la hacía firme en sus límites. Las historias más inspiradoras revelan que el verdadero reto no es sentir culpa, sino demostrar con coherencia el deseo de reparar. Mientras Ricardo insistía con paciencia, una tensión silenciosa, cargada de posibilidades, se instalaba en cada encuentro. El camino hacia la reconciliación sería largo, pero cada gesto habría una oportunidad de transformación. Ricardo aprendió que el amor y la presencia no se compran ni se exigen, se ganan día a día. Se acercaba a Sofía con paciencia, dejándola sentir su cuidado sin forzar un vínculo aún inexistente. Cada gesto sencillo, jugar con respeto, ayudar a Mariana en las pequeñas tareas, empezaba a mostrar que su presencia podía ser distinta al pasado. La vida enseña que los niños perciben las intenciones y reconocen la autenticidad, y Ricardo debía probar que había cambiado. Mariana notaba cada detalle: la atención de Ricardo a las necesidades de Sofía, la manera suave con que le hablaba. Aún así, mantenía un muro invisible, protegiendo no solo su propio corazón, sino sobre todo la seguridad emocional de su hija. La reconstrucción del lazo no sería inmediata. Cada día exigía consistencia y responsabilidad. Ricardo cargaba el peso de los años perdidos, pero también veía la oportunidad de reescribir su historia con paciencia, humildad y entrega. Cada acto de bondad, cada apoyo silencioso, era una manera de demostrar que su intención no era solo aliviar culpas, sino construir futuro. Mariana empezaba a percibir cambios sutiles, señales de compromiso verdadero, aunque sabía que aún se necesitaba tiempo para confiar plenamente. La vida enseña que la confianza rota solo se reconstruye con actos repetidos y coherentes, y Ricardo estaba dispuesto a recorrer ese camino. La esperanza silenciosa se mezclaba con la cautela de Mariana, creando el terreno para nuevos capítulos de aprendizaje y conexión. Cada paso de Ricardo era observado, evaluado, y el futuro dependía de su persistencia y sinceridad. Con el paso de los días, Ricardo comenzó a darse cuenta de que la paciencia y la empatía podían abrir puertas que antes parecían imposibles. Comprendía que recuperar a Mariana y a Sofía requería más que arrepentimiento. Necesitaba presencia, respeto y un amor constante. Cada pequeña victoria, ya fuera una sonrisa tímida de Sofía o una palabra de reconocimiento de Mariana, era una prueba de que sus esfuerzos estaban dando fruto. Las historias de vida muestran que la reconciliación verdadera no es inmediata, sino que se construye paso a paso, y Ricardo lo estaba viviendo intensamente. Aprendió a lidiar con la frustración de no ser aceptado de inmediato, usándola como motivación para seguir intentando, sin prisas y sin presiones. Mariana lo observaba con cautela, notando cada gesto, cada actitud, y evaluando si finalmente podría permitir que Ricardo formara parte de sus vidas. El respeto a los límites de ella era la clave, y él se esforzaba en no cruzar fronteras emocionales. Ricardo sentía que cada día era una nueva oportunidad de demostrar que podía ser confiable, presente y amoroso. Historias reales muestran que los lazos rotos pueden volver a florecer, pero solo cuando hay acción, constancia y una voluntad genuina. Mariana empezaba a notar pequeños cambios, aunque mantenía su firmeza, recordando que la confianza se conquista con tiempo y dedicación. El pasado doloroso no desaparecía, pero comenzaba a enfrentarse de forma constructiva. Cada momento juntos, incluso en silencio, se convertía en parte del proceso de reconstrucción, fortaleciendo vínculos y abriendo espacio a una conexión auténtica. Y así, Ricardo continuaba su camino, aprendiendo que el verdadero valor de la vida está en cuidar, amar y estar presente para quienes realmente importan. Con el tiempo, la persistencia de Ricardo empezó a dar resultados, y Mariana se dio cuenta de que sus acciones eran sinceras, no solo gestos pasajeros de arrepentimiento. Aprendió a valorar cada instante al lado de Sofía, entendiendo que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales ni en el estatus, sino en el amor compartido y en la presencia constante. Cada paso para reconstruir la confianza era calculado con cuidado, mostrando que estaba dispuesto a ser parte de la vida de ambas de manera consistente. Las historias conmovedoras suelen revelar que el perdón y la reconciliación requieren paciencia, pero cuando se logran, transforman no solo los lazos familiares, sino también el corazón de quien busca redención. Mariana, todavía cautelosa, empezó a percibir pequeños detalles, momentos de atención genuina y actitudes que reflejaban responsabilidad y cariño. Sofía, sintiendo la sinceridad de Ricardo, comenzó a abrirle su corazón, permitiendo que un lazo suave natural empezara a crecer. La dinámica familiar,
antes marcada por la ausencia y el resentimiento, comenzó a transformarse en algo lleno de amor, aprendizaje y respeto mutuo. Cada día juntos, incluso en actividades cotidianas, consolidaba la sensación de que un nuevo capítulo se estaba escribiendo, donde los errores del pasado servían solo como lecciones. La vida familiar empezó a tener ritmo, armonía y momentos de alegría compartida, mostrando que, cuando hay esfuerzo y amor, es posible reconstruir incluso lo que parecía perdido. Ricardo entendió que ser padre va más allá de proveer recursos. Es participar, enseñar, guiar, sobre todo, amar incondicionalmente. Mariana, al ver su dedicación, sintió que la confianza podía restaurarse poco a poco, aunque siempre con atención y cautela. Las historias reales demuestran que reconstruir lazos exige constancia, y cada día de presencia y apoyo fortalecía la base de la familia. La rutina compartida ahora mezclaba responsabilidades con momentos de afecto, creando recuerdos que antes parecían imposibles. Y mientras observaba a Ricardo interactuar con Sofía, Mariana experimentaba una mezcla de esperanza y gratitud, percibiendo que el futuro podía ser distinto al pasado. Poco a poco, Ricardo comprendió que la verdadera riqueza se mide por el impacto que tenemos en la vida de las personas que amamos, y no por los logros materiales ni por el poder acumulado. Aprendió la importancia de la paciencia, el respeto y la presencia constante, y cada gesto de cuidado era una forma de demostrar su compromiso de ser un padre y compañero digno de confianza. Mariana lo observaba con atención, evaluando la evolución de sus actitudes, pero también reconociendo que había espacio para un nuevo comienzo, siempre que estuviera fundamentado en amor y consistencia. Las historias de vida muestran que el reencuentro y la reconstrucción no son mágicos, sino frutos de un esfuerzo continuo, empatía y dedicación. Sofía, sintiéndose segura, empezaba a aceptar la presencia de Ricardo con naturalidad. Sonreía, pedía su atención y demostraba afecto, señales silenciosas de que el vínculo familiar se estaba fortaleciendo. Mariana, por su parte, descubrió que permitir que Ricardo participara en la vida de su hija no disminuía su autoridad como madre, sino que creaba una alianza saludable y equilibrada. Cada desafío diario, desde las rutinas escolares hasta los momentos de juego, se convertía en una oportunidad de aprendizaje y de construcción de confianza mutua. La vida, antes marcada por el dolor y la ausencia, empezaba a mostrar que el amor persistente y la dedicación verdadera pueden transformar historias y abrir caminos hacia nuevos comienzos. Ricardo, al sentir la alegría de los pequeños momentos con Sofía y la confianza creciente de Mariana, empezó a darse cuenta de que ser parte de la familia era, en realidad, el mayor éxito que podía alcanzar. Cada gesto, cada conversación, cada sonrisa compartida consolidaba la certeza de que la reconstrucción era posible, y que la vida, a pesar de las injusticias del pasado, aún podía ser plena y significativa. Las historias reales enseñan que los cambios verdaderos requieren tiempo, paciencia y constancia, y Ricardo lo estaba viviendo día tras día. Mariana sentía que la reconstrucción del vínculo familiar era una victoria silenciosa, mostrando que el amor, la dedicación y la coherencia son las claves para transformar las relaciones. Y mientras miraban a Sofía jugar y reír, ambos entendían que el futuro prometía momentos de felicidad genuina, aprendizaje y unión. En este nuevo comienzo familiar, cada miembro encontraba su lugar de manera sana y equilibrada. Mariana seguía siendo la base sólida y protectora, pero ahora contaba con Ricardo como un aliado presente, comprometido y sensible a las necesidades de su hija. Sofía, creciendo en un ambiente de amor y respeto, absorbía los valores que su madre y su padre le transmitían, aprendiendo que la familia es unión, cuidado y confianza. Las historias emocionantes muchas veces tienen giros inesperados, y este renacer mostraba que el esfuerzo por cambiar y reconstruir vale cada desafío enfrentado. Ricardo, que antes había vivido un vacío emocional, ahora experimentaba la verdadera sensación de pertenencia y propósito, entendiendo que la vida familiar es el mayor tesoro que uno puede tener. Mariana, al observar su cambio de dedicación, sentía gratitud al comprobar que la persistencia y la constancia pueden abrir nuevas oportunidades, incluso después de años de dolor y ausencia. Cada día se convertía en una ocasión para fortalecer lazos, enseñar valores, compartir experiencias y crear recuerdos que perdurarían para siempre. La presencia constante y genuina de Ricardo demostraba que era posible aprender de los errores, redimirse y construir un vínculo fuerte y duradero. Historias de la vida real revelan que, cuando hay amor, paciencia y entrega, la familia puede reinventarse y transformar tanto el pasado como el futuro en algo positivo. Mariana percibía que, aunque el camino sería largo, la reconstrucción de la confianza ya estaba en marcha, y que el impacto en la vida de Sofía sería profundo y duradero.
Ricardo entendía que la verdadera riqueza no estaba en su poder ni en su éxito económico, sino en la felicidad y seguridad de su hija y de la madre de ella. Cada gesto de amor, cuidado y atención reafirmaba que, unidos, podían enfrentar cualquier desafío. Y mientras miraban a Sofía sonreír, todos sentían que la vida les ofrecía una segunda oportunidad, y que el amor persistente es capaz de superar cualquier obstáculo y sanar heridas antiguas. Lo que esta historia nos enseña va más allá del perdón o la reconciliación. Nos recuerda que cada decisión tiene consecuencias y que, incluso frente a la injusticia, es posible transformar el dolor en aprendizaje y fortaleza. Ahora piensa en tu propia vida. ¿En qué aspectos has dejado de luchar por lo que realmente importa? ¿Dónde has permitido que el miedo, el orgullo o el rechazo determinen tus decisiones? Historias conmovedoras como la de Mariana nos muestran que el valor y la constancia pueden reconstruir lo que parecía perdido, y que la verdadera riqueza está en la presencia, en el amor y en la conexión con quienes más queremos. Y aquí va una pregunta para ti. Si estuvieras en el lugar de Ricardo, ¿tendrías el valor de cambiar y reconstruir los lazos perdidos, o seguirías dejando que el orgullo ganara? Reflexiona ahora en tu familia, en tus amigos, en las personas que amas. ¿Estás aprovechando cada oportunidad para estar presente, apoyar y conectar de verdad? Si esta historia te tocó, si despertó en ti una reflexión o una emoción, haz algo hoy mismo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en los próximos contenidos, porque relatos como este pueden transformar tu manera de ver la vida, tus relaciones y tus decisiones. Recuerda, cada momento cuenta, cada acción deja huella y cada persona que amas merece tu presencia genuina. No esperes a que el tiempo pase para darte cuenta de que las oportunidades de conectar y cambiar son únicas.